Bienvenidos y bienvenidas a este módulo de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Control de Convencionalidad y Control de Constitucionalidad. En este video hablaremos sobre el control de constitucionalidad y su articulación con los estándares internacionales. Para ello, quien les habla tendrá a cargo esta sesión. Antes de poder iniciar con los principales temas a abordar, es necesario hacer una ruta de la sesión que tendremos. En primer lugar, vamos a tratar de recordar lo que implica el control de constitucionalidad. De manera más precisa, abordar luego qué es el control concentrado y cómo se diferencia del control difuso, siendo ambos, claro, un tipo de control de constitucionalidad que reconoce nuestro sistema jurídico. Asimismo, y ya para cerrar esta clase, hablaremos sobre la articulación con los estándares internacionales en relación con estos controles que tenemos dentro del sistema jurídico peruano. En ese sentido, vamos a iniciar hablando sobre el control de constitucionalidad. Este tema cobra vital importancia al reconocer que nuestro Estado peruano se inserta dentro de los modelos de estados constitucionales, caracterizados por tener como norma suprema a la Constitución política. Muchos teóricos han desglosado que consecuencia de ese modelo es que dentro del Estado se diseñe un mecanismo para verificar que lo que manifiesta la Constitución se cumple y se respeta por todas las personas y autoridades del Estado. Bajo esa lógica es que se ha reforzado y también se ha instaurado diversos tipos de lo que sería el control de constitucionalidad, que finalmente lo que termina siendo es garantizar o cautelar el principio de la supremacía de la Constitución, porque este control lo que va a hacer es verificar que estas actuaciones de los particulares y de las autoridades del Estado se enmarquen dentro de lo que la misma Constitución señala. En ese sentido, de una revisión muy general de los modelos que pueden encontrar en diversos países, podemos señalar que este control de constitucionalidad, que es la constatación de estos actos con lo que señala la Constitución, puede materializarse en dos tipos de controles. El control sobre la conformidad de las leyes con la Constitución. Acá lo que se trata de hacer es un control sobre lo que emite el poder legislativo u otro poder con esta facultad de legislar en relación con los mandatos, derechos fundamentales y principios que la Constitución regula. Y también puede existir un control para la inaplicación de leyes contrarias a la Constitución. En este caso, a diferencia del primero, ya no estaríamos en razón de un control centrado en eh, sacar a la ley del sistema jurídico, sino que más bien estaríamos ante un escenario en donde vamos a inaplicar para un caso en concreto esa norma que estaría contradiciendo algún contenido de la Constitución política. Y claro, en el caso del Perú, nosotros hemos adoptado estas dos propuestas. Este modelo dual en donde reconocemos, por un lado, la existencia de un control concentrado que va a estar a cargo de un órgano especializado y que va a tener, pues, este órgano un proceso especial o definido para realizar ese control sobre las leyes y que el efecto de esa decisión va a ser uno de efecto general, erga omnes. ¿Y cuál va a ser? Pues de corroborarse que hay una contravención hacia la Constitución, va a ser la expulsión de esa ley del sistema jurídico. Este modelo lo encontramos en efecto en nuestra Constitución política, cuando en el artículo 51 se menciona que la Constitución es la norma suprema dentro del sistema jurídico y que debe de prevalecer la Constitución sobre la ley
y que más adelante también en el artículo 200 de la Constitución se menciona que el Tribunal Constitucional tiene a su cargo el proceso de inconstitucionalidad que se presenta contra normas de rango legal, que pueden ser leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, pueden ser ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, por ejemplo. Entonces, somos un modelo dual porque por una parte nuestro sistema jurídico reconoce este control concentrado. Es un control que se va a caracterizar por tener un análisis en abstracto, no está circunscrito en un caso particular. Su efecto, como estamos señalando, es general. Por eso que se menciona que la labor de este órgano especializado, en nuestro caso el Tribunal Constitucional, va a ser prácticamente el de un legislador negativo, porque, al igual que la ley, su sentencia del proceso de inconstitucionalidad, que es mediante el cual se materializa este control, va a tener un efecto general, como lo tiene también una ley. Ya hemos mencionado que ese órgano es el Tribunal Constitucional, tal como señala la propia Constitución. Acá el tribunal, para lograr, digamos, una decisión afirmativa o fundada sobre el cuestionamiento de una ley respecto a lo que manda la Constitución, va a requerir pues una votación de 5 sobre los 7 integrantes que tiene. El objeto de control, ya lo hemos mencionado, son las normas con rango de ley. Esto quiere decir que no cualquier acto se va a someter a este tipo de control, sino que únicamente las normas que tienen este rango. Principalmente sería la ley emitida por el Congreso de la República, el decreto legislativo, que es el dispositivo que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo cuando el Congreso le ha delegado facultades para legislar durante un periodo. El decreto de urgencia, que también es un instrumento normativo que tiene el Poder Ejecutivo para materias en temas económicos y financieros, ordenanzas municipales y ordenanzas regionales. Cabe mencionar que también dentro de estas normas con rango legal está el reglamento del Congreso, que pese a denominarse reglamentos, su naturaleza es de una ley orgánica al regular la estructura y funcionamiento de dicho poder. Y para realizar ese control que va a ser en abstractos, con efectos generales y que está a cargo del Tribunal Constitucional y que puede ejercerse sobre estas normas de rango legal, se va a utilizar lo que se llama un parámetro de control. El parámetro de control va a ser ese conjunto de base normativa que va a tener el tribunal para evaluar esas normas con rango legal. Ese baremo normativo para hacer esta evaluación va a iniciar desde luego con la Constitución Política, que es la norma suprema de nuestro sistema jurídico, pero también va a poder estar conformada por otros dispositivos normativos que de hecho son autorizados también por la propia Constitución y que desarrollan aspectos relevantes que tienen que ser considerados cuando se crea una norma con rango legal. ¿Cuáles son esos otros dispositivos que conforman este bloque de constitucionalidad? Por ejemplo, las leyes orgánicas, que son las normas que regulan el funcionamiento o la estructura de diversas entidades del Estado. También va a formar parte de este bloque de constitucionalidad, por ejemplo, los estándares o la jurisprudencia internacional que regula el desarrollo de los derechos humanos. Recordemos acá que la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política señala que los derechos fundamentales deben de ser interpretados de cara a ese parámetro interpretativo. Y bueno, este control concentrado no puede ser ejercido en cualquier momento o por cualquier persona o autoridad.
Existe una lista determinada de entidades o personas legitimadas, por lo que también evidencia un elemento que tiene que ser considerado si es que alguien quiere cuestionar una ley. Tendría, por ejemplo, que ser el defensor del pueblo, el presidente o presidenta del Poder Judicial, el Congreso de la República, con un número de congresistas, el 25% de firmas, por ejemplo, también un número de ciudadanos. Entonces, existe una lista taxativa de las autoridades o población que podría cuestionar y activar este tipo de control. E incluso de corroborarse esta legitimidad, hay que también verificar si la acción o la demanda interpuesta se está dando dentro del marco temporal. Nuestra nuestro nuevo Código Procesal Constitucional señala que el plazo para interponer una acción de inconstitucionalidad es de 6 años a partir de la entrada en vigencia de esa norma que estamos cuestionando. La pregunta sería, ¿y qué sucede si nos percatamos de la inconstitucionalidad de una ley en un caso en concreto pasado este periodo? ¿Ya no podemos activar el control concentrado? La respuesta tiene acá un matiz formal en una primera vista. Si nos basamos con las normas que acabamos de señalar, en efecto, no se podría activar el control concentrado para cuestionar porque habría vencido el plazo que se tenía para hacerlo. No obstante, sí vamos a tener a la mano el control difuso que vamos a desarrollar en un momento. Retomando un poco lo que implica el control concentrado, también es importante mencionar qué es lo que se evalúa en este control, qué es lo que se va a corroborar, qué es lo que también implica, por ende, que una ley pueda ser declarada inconstitucional mediante este control. Y para ello vamos a repasar por 4 preguntas que básicamente resumen todos los elementos que tiene que evaluar el Tribunal Constitucional cuando tiene bajo su competencia una demanda de inconstitucionalidad. En primer lugar, se debe de evaluar si esa norma con rango legal ha sido emitido por el órgano con competencia para dar esa ley, ese decreto legislativo, por citar. Segundo, si se ha seguido el procedimiento establecido para la creación de esa norma legal, si ésta regula la materia que corresponde a su competencia. Y para esto también vamos a tener que revisar qué es lo que puede regular un decreto de urgencia, qué es lo que puede regular una ordenanza municipal, una ordenanza regional, y evaluar si finalmente la materia que se está explayando en este instrumento es acorde con lo que la Constitución le asigna a este instrumento. Y por último, está un aspecto material también que es relevante, pero como estamos viendo, no es lo único que se verifica en un control de constitucionalidad. Es preguntarnos si el contenido, lo que permite, obliga o dispone esta ley, va en contra de derechos o principios de la Constitución. Porque desde luego podemos estar evaluando un decreto legislativo que en efecto ha sido emitido por el Poder Ejecutivo, que ha seguido todo el procedimiento teniendo una ley autoritativa por parte del Congreso, emitida dentro del plazo que tiene para aprobar este tipo de dispositivos y que está regulando las materias que exactamente le han delegado y que desde luego no está incurriendo en excesos sobre materias prohibidas, como por ejemplo una reforma constitucional. Si se ha cumplido todo eso, además hay que constatar si esos mandatos que están siendo incluidos en esta ley no transgreden lo que menciona la Constitución. Y esa evaluación es la que realiza el Tribunal Constitucional en cada caso para ver si
estamos ante un control de constitucionalidad que va a prosperar al punto de expulsar esa ley del sistema jurídico. Pero como les decía, si finalmente nos hemos excedido del plazo o si finalmente por el contexto la autoridad legitimada no presenta un proceso de inconstitucionalidad o no hay el tiempo para juntar el número de firmas requeridas desde la ciudadanía, también se presenta el control difuso, que es el segundo control de constitucionalidad que tiene nuestro sistema jurídico. Este control de constitucionalidad, que de nuevo implica corroborar que actos son acordes a la Constitución, ya no está a cargo de un órgano especializado y con reglas tan, digamos, acotadas como las del proceso de inconstitucionalidad, sino que más bien va a estar a cargo de un juez del sistema jurídico que tiene la obligación y el deber de, al advertir una incoherencia entre una norma y un caso en particular, pues va a tener que inaplicar esa ley para darle prevalencia o darle mayor relevancia a los mandatos que la Constitución establece. Entonces, estamos ante un caso que va a tener efectos interpartes, pero que si bien cuestiona una ley y la inaplica únicamente para un caso, su fundamento también se encuentra en la propia Constitución. El artículo 138 es el que menciona que en todo proceso de existir incompatibilidad entre la norma constitucional y una norma legal, los jueces y las juezas deben de preferir la primera, que sería la Constitución. Y claro, este control es únicamente para el caso que se está resolviendo. Los efectos ya no son generales, son particulares. Lo puede realizar cualquier juez de mutuo propio, es decir, de oficio, no necesariamente una de las partes tiene que solicitarlo, sino que el juez, al advertir esta incongruencia, puede realizar esta evaluación y finalmente inaplicar. ¿Cuál es el objeto de control? Cualquier norma, no solamente con rango legal, también podría ser una norma de rango infralegal como un reglamento. Para inaplicar esa norma, también el juez tiene que tener una serie de instrumentos normativos para realizar esa evaluación. Y acá vamos a repetir el tomar en cuenta a la Constitución, el bloque de constitucionalidad, que como ya habíamos mencionado está compuesto por leyes orgánicas o estándares internacionales que están en jurisprudencia, opiniones consultivas. eh, También por ahí vamos a verificar qué otros elementos del derecho internacional podrían ser útiles para evaluar el corpus juris de la población o del derecho que se esté analizando. La ventaja de este control difuso a comparación del control concentrado, decíamos al empezar este tema o esta diapositiva, es pues que el control difuso no tiene un plazo determinado para poder ser ejercido a diferencia del proceso de inconstitucionalidad. El control difuso no tiene una limitación temporal para ser activada. Y desde esa perspectiva, pues, implica, digamos, una ventaja para que pueda realizarse ese control. Más aún cuando nos hemos sobrepasado de la oportunidad de cuestionar una ley o, como les decía, no se puede lograr que alguna de las autoridades o el número de votos, o perdón, el número de firmas requeridas para la activación de este tipo de control. Pero, ¿qué es el control difuso y cómo se distingue del control concentrado, del proceso de inconstitucionalidad? Bueno, el control difuso, estábamos diciendo, es una suerte de deber que tienen los jueces para evaluar las normas y verificar que no contravengan la Constitución. Y de constatar que contravengan, pues inaplicarla. Finalmente es un control de, digamos, validez de esas normas, pero para un caso en concreto.
¿Cómo se realiza? Mientras que el control concentrado tenía esta suerte de pasos que se tenían que corroborar para ver si se habían cumplido todos los criterios de validez, en el caso de control difuso, un juez o una jueza, cuando está analizando un caso y advierte que hay una ley, por ejemplo, que en ese caso va a contradecir un derecho fundamental, lo primero que tiene que hacer el juez o la jueza es verificar que esa ley eh, no pueda tener un criterio interpretativo conforme a la constitución política o, de ser el caso, conforme a los tratados de derechos humanos. Entonces, lo primero que debe de hacer la autoridad judicial en este caso es tratar de encontrar por lo menos un criterio interpretativo que haga que esa ley sea constitucional. Y para eso vamos a verificar lo que señala la Constitución, lo que señalan los tratados de derechos humanos o los estándares internacionales, para ver si interpretativamente, con todos los métodos y principios, se puede desglosar ese criterio interpretativo. En caso que no se pueda, porque la ley es evidentemente vulneratoria de los derechos humanos, entonces se va a proceder a una inaplicación. Eh, Esto es, pues, para ese caso se va a dejar de aplicar o de que esta ley tenga efectos para ese caso en concreto, lo que va a, digamos, exponer que se estaría realizando un control difuso de constitucionalidad o, como lo vamos a ver en la siguiente sesión, un control difuso de convencionalidad, en caso tomemos en cuenta los estándares internacionales como parámetro principal o básico para realizar ese control difuso. Entonces vamos a inaplicar, pero si ante esa situación encontramos una laguna jurídica o una omisión normativa, el juez o la jueza va a tener que integrar la norma utilizando principios generales o una analogía para crear una solución para el caso en donde estamos inaplicando una ley. Pensemos, por ejemplo, una norma de rango legal que prohíbe que las personas trans puedan tener el cambio de nombre en su DNI. El mandato es muy claro, es una prohibición. Al momento de realizar la evaluación desde la judicatura, nos vamos a dar cuenta de que esta ley estaría contraviniendo opiniones consultivas y jurisprudencia que reconoce la identidad de género de las personas. Pero antes de llegar a afirmar que es inconstitucional, vamos a tener que advertir si cabe realizar alguna interpretación conforme. Como estamos ante un mandato que es una prohibición, la interpretación es muy acotada y vamos a confirmar de que no encontramos cómo dar conformidad a esa prohibición y enmarcarla con lo que señala la Constitución y los tratados o estándares de derechos humanos. Por ello que vamos a tener que inaplicarla. Pero al prohibir, perdón, al eliminar esa prohibición, tendríamos que preguntarnos si para ese caso en concreto existen reglas que regulen cómo viabilizar ese cambio de nombre para una persona trans. De no existir una serie de pasos preestablecidos previamente, entonces, además de esa inaplicación, habría que crear reglas particulares para ese caso. Ahora, eh, la aplicación del derecho, si bien ya sabemos, se puede enmarcar a través de un control de constitucionalidad concentrado o difuso, no siempre va a ser pacífica o clara la forma en cómo la interpretación en el marco de la Constitución o la interpretación en el marco de los tratados de derechos humanos puede ser aplicada. Porque puede parecer que
una de ellas va a tener que primar sobre la otra, o puede parecer que en algunos casos vamos a tener que decantarnos por una en desmedro del otro. Pero, como vamos a ver en unos minutos, no necesariamente vamos a llegar a esa conclusión. Pero eso es importante tener en cuenta que el primer paso que tenemos que realizar cuando estamos en un proceso de un control difuso es, pues, encontrar una interpretación conforme a la Constitución o conforme a los tratados de derechos humanos que pueda salvar esa ley. La interpretación conforme, por eso vamos a definirla como aquella técnica que finalmente lleva a que la norma que está siendo objeto de control pueda ser validada a razón de que tiene un criterio interpretativo que la alinee al parámetro constitucional o al parámetro internacional. Cuando hablamos de interpretación conforme, entonces de manera resumida la podemos tratar como aquella técnica que tienen jueces y juezas para que al escoger entre todas las interpretaciones posibles encuentren una que sí resulte compatible con los principios y valores de la Constitución. La interpretación conforme a los tratados de derechos humanos es básicamente lo mismo, nada más que esa compatibilidad va a ser acorde con los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado peruano. ¿Cuál es la convergencia o divergencia entre estas dos interpretaciones conformes? ¿Por qué las estamos abordando de un modo distinto si finalmente ambos buscan proteger los derechos de las personas? Por lo siguiente, porque pese a que parecen ser lo mismo, van a tener ciertas características que también lo distinguen. Entre las características que los ponen como una vía que básicamente apuntan hacia lo mismo, encontramos que los jueces nacionales utilizan los tratados de derechos humanos como un parámetro de constitucionalidad y que por lo tanto la interpretación conforme a la Constitución termina siendo también una interpretación conforme a los tratados de derechos humanos. También tenemos como punto de convergencia que se integran esas obligaciones internacionales dentro del bloque de constitucionalidad, porque, como señalaba, la cuarta disposición final y transitoria indica que los derechos fundamentales regulados en la Constitución política se interpretan acorde con esos estándares. Y entre las divergencias tenemos que cuando ambos bloques ofrezcan distintas alternativas, el juez o la jueza va a tener el deber de aplicar aquel estándar que proteja de mejor manera a la persona. Pero ya que estamos hablando del control difuso y del control concentrado y tratando de ver cómo esto se articula con los estándares internacionales, es también necesario hablar brevemente del control de convencionalidad concentrado y difuso. Porque el control de convencionalidad difuso va a tener esta coincidencia con el control difuso de constitucionalidad que acabamos de comentar. Por lo siguiente, ya sabemos que el control de convencionalidad a grandes rasgos va a ser ese control que se realiza para corroborar que la actuación del Estado es acorde con el contenido de la Convención Americana o cualquier otro instrumento de derechos humanos. Va a ser concentrado cuando es el propio Tribunal Internacional el que tiene la competencia para declarar la responsabilidad por la transgresión de ese instrumento internacional, lo realiza. Sin embargo, va a ser un control de convencionalidad difuso cuando ya no ese órgano especializado, esa Corte Internacional, sino cuando los jueces nacionales de un Estado evalúan un acto, por ejemplo, de un particular o del Estado, y se dan cuenta de que va en contra de la Convención Americana. Y lo que terminan haciendo es buscar una interpretación conforme a la Convención Americana o inaplicarla. Entonces, nos vamos dando cuenta que ese control de convencionalidad difuso finalmente puede ser también reconducido a lo que conocemos como un control difuso dentro de nuestro sistema nacional. Entonces, de lo que hemos podido repasar hasta el momento,
advertimos de que en nuestro sistema jurídico, el peruano, el control de constitucionalidad termina garantizando la supremacía de la Constitución mediante dos modelos, el concentrado y el difuso. Por eso que el Perú se adscribe al modelo dualista, porque tenemos estos dos sistemas para evaluar la constitucionalidad de las normas legales. Ambos controles utilizan como parámetro a la Constitución, pero sin embargo también utilizan de manera muy relevante los estándares internacionales de derechos humanos. Hay el vínculo con esa materia, pero también hay el vínculo con este criterio de máxima protección de la persona, protección de la dignidad de todo ser humano. Y regresando al tema del control de constitucionalidad, el control difuso va a exigir una metodología, digamos, medianamente definida. Es decir, el control difuso no es una técnica que se aplica de manera, digamos, natural en el sentido de sin seguir una suerte de pasos encaminados, sino que más bien el control difuso, al significar inaplicar una ley que ha sido aprobada por el Congreso de la República, ley que goza de presunción de legalidad o de constitucionalidad, la judicatura tiene que, en primer lugar, argumentar para corroborar que hay o no una interpretación conforme a la Constitución o a los estándares internacionales, y de no existir, explicar por qué la necesidad de inaplicarla para ese caso en concreto. Y ante una omisión normativa que se pueda producir por esa inaplicación, los jueces o las juezas tienen que también, además, integrar el derecho para dar una solución a ese caso que se estaría quedando sin una consecuencia jurídica porque la que estaba prevista afecta derechos o principios constitucionales. Eso sería todo lo desglosado para esta clase. Yo les invito a repasar la lectura obligatoria para esta sesión. Queda la lectura que encuentran en el primer punto, la de Pedro Grandes, titulada El control de constitucionalidad difuso y control de convencionalidad. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.